Bienvenidos a Teología Sin Vergüenza, teología queer feminista que hace fluir la justicia, ahora en Instagram Live. Aquí penetramos temas relevantes, disfrutando los sabores y texturas de la Biblia para producir teología queer feminista que caliente nuestros corazones y haga venir la justicia. En esta temporada especial compartimos con nuestros hermanos teólogos queer en conversaciones muy sinvergüenzas, cargadas de energía, sabor y profundidad como el buen café. Chúpetela. Pues yo soy Reverenda Sex Alba Onofrio y tenemos el gran placer de tener con nosotros a ti, Alberite. Cuéntanos quién eres, dónde estás, un poquito de ti. Bueno, pues hola Albita, gracias por esta oportunidad de estar aquí con todos. Quiero mandar un saludo especial a toda la familia enorme, esta familia elegida de la Teología Sin Vergüenza. Y también quiero mandarle un saludo especial a toda la gente de la comunidad de Magdala y a la gente de la iglesia de San Felipe, aquí en El Salvador. También a la gente del Ministerio Betania que están sintonizándonos, que son las comunidades de fe inclusivas con las que trabajamos aquí en El Salvador. Pues yo soy Alvarite, ¿verdad? Soy teóloga, soy pastor, soy activista de derechos humanos, y pues solo eso quiero decir, no sé qué más decir. Pues hay una cosa muy importante. Alvarite, Okay. ¿tú identifiques como una persona sin vergüenza? ¿Porque sí o porque no? Totalmente. Yo me considero una persona sin vergüenza porque a pesar de haber sido víctima de la instrumentalización del miedo, de la culpa y de la vergüenza por las iglesias tradicionales, por la sociedad, por la supremacía cristiana, yo soy sin vergüenza porque Cristo me hizo libre de la vergüenza. Por eso yo vivo radicalmente sin vergüenza. Así que yo soy una persona sin vergüenza radical. Me encanta. Pues y para la gente que no forma parte de la comunidad por las cuales tú trabajas, cuéntanos un poquito del contexto, porque ya hablemos un poquito, me dijiste, Alba, es que necesitamos hablar un poquito del contexto de El Salvador, entonces cuéntanos un poquito del contexto en que estamos hablando de esta sinvergüenzura que vamos a hablar un poquito hoy. Sí, pues fíjate, Advita, que parte de ese contexto es que yo estoy en El Salvador, les saludo a todos desde el corazón del continente, desde este lugar tan chiquitito donde late la sed, la lucha por la justicia, por la lucha por la dignidad de todas las personas. Yo estoy en El Salvador y soy salvadoreña, por supuesto, orgullosísima, salvadoreña como las pupusas, ¿verdad? Y como todas estas otras cosas deliciosas que comemos acá y que habemos aquí, ¿verdad? Entonces, en el contexto centroamericano, donde he trabajado los últimos 11, 12 años de mi vida como teólogo y como pastor, la supremacía cristiana, la violencia religiosa y la violencia espiritual han sido el bandeario de todas las personas LGBTIQ, y no solamente de todas las personas LGBTIQ, sino de las mujeres, de las personas indígenas, de las personas afrodescendientes, porque es un tema que está instalado, es una discriminación sistemática que se vive acá. Entonces, esta experiencia de lo que Jesús hizo en mi vida, ¿verdad? Porque las buenas nuevas, las cosas que Dios hace en la vida de las personas, nunca se quedan en la dimensión personal, ¿verdad? Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo y deben brillar con esa luz que viene de Jesús, ¿verdad? Y con esa luz le hemos prendido fuego a los fundamentalismos aquí en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua, ¿verdad? Y estamos tratando de seguir creciendo para poder, hasta que logremos desmantelar la supremacía cristiana, la violencia religiosa, hasta que logremos tener estados laicos, ¿verdad? Y que el carácter laico de las repúblicas centroamericanas sea respetado por las iglesias, ¿verdad? No vamos a descansar. Ese es el contexto en el cual trabajo aquí.
¿Y cómo era para ti ser la primera persona abiertamente queer LGBTQ como pastor en El Salvador? Porque siempre las y les pioneros son los que entran y como quebran o rompan un muro para hay un poquito de espacio para otras personas entrar. Yo sé que eso eres tú, pero cuéntanos un poquito de tu experiencia siendo rompe en el muro de la aceptación. Sí, como te digo, para mí creo que una frase que, que, me, que me cambió mi vida cristiana, que me cambió mi manera de entender eso que Dios estaba haciendo en mi vida, porque liberarme de la vergüenza, del miedo y de la culpa trajo a mí, fue un resultado de la gracia de Dios en Jesucristo, ¿verdad? Entonces, cuando, cuando, cuando me vi rodeado de este amor de Dios, que me amó desde hasta la última célula de mi cuerpo físico y hasta la última parte de mi ser espiritual, no pude callarme, ¿verdad? Yo dije, esto debemos compartirlo con todas las personas que necesitan escucharlo, ¿verdad? Y esto creo que es una situación nos pone en una situación bien compleja. Ignacio Yacuría, uno de los sacerdotes jesuitas que fue asesinado durante el tiempo del conflicto armado en El Salvador, dijo, cuando la situación histórica se determina en términos de injusticia y opresión, no hay amor cristiano sin lucha por la justicia. Y ese amor que yo sentía, ese fuego que me quemaba en mi corazón, me hizo entender que estaba recibiendo un llamado a ocupar mi lugar en el momento histórico en el que estaba viviendo. Y era necesario alzar la voz y decir, no todos los cristianos, cristianas y cristianes son homofóbicos. Y asumir ese desafío de ser un líder religioso en un contexto como este, por supuesto que hay una factura social, hay una factura económica, hay una factura emocional que viene incluida con esto. Pero la idea, pues, era compartir eso, alzar la voz, ¿verdad? Alzar la voz y empezar a hacer esa muestra tangible de lo que Dios hace en nuestras vidas, no desde una perspectiva moralizante, como es en el cristianismo tradicional fundamentalista, ¿verdad? Donde se nos quiere decir que las personas cristianas se ven de una forma. Aquí en El Salvador hay varios esfuerzos por promover la dignidad de las personas LGBTIQ, ¿verdad? Pero yo creo que una de las lecciones más grandes que he aprendido en este tiempo es que que en estos mecanismos de bienvenida se trata de poner a las personas LGBTIQ en el centro, en lugar de llevar la comunidad, en lugar de llevar la iglesia hacia los márgenes, que es donde Dios, la divinidad, se revela a nosotros. Y muchas personas, una inclusión parcial, así como quien dice, bueno, una persona LGBTIQ que salga bonita en la foto. A mí yo siempre uso esta frase, ¿verdad? Que habemos maricones, ¿verdad? Y hay señores homosexuales, ¿verdad? Esta es homofobia disfrazada de clasismo, ¿verdad? Es homofobia, transfobia. Usted es una persona trans y bienvenida a la iglesia siempre y cuando no pretenda utilizar, en el caso de las mujeres trans, el baño de las mujeres, ¿verdad? Entonces hay una necesidad urgente de una inclusión radical en nuestro contexto, de poner en la praxis la radical inclusión, y por eso yo creo que radical, una fe radical, una inclusión radical, es lo único que se le puede comparar al amor y a la gracia radicalmente inclusive de Dios en Jesús. Una gracia, una praxis radical donde todas las personas, hasta las que no salen bien en la foto, los usuarios de sustancias, las trabajadoras sexuales, las personas no binarias, las personas que no se ven mal, las personas que no huelen bien y que vienen a la iglesia, son bienvenidas, porque así es el corazón de Dios. Pues, tú hablas mucho de Jesús, mucho de Dios, entonces yo quiero entrar ahí justo al corazón, porque yo te escucho y cuando hablas
tú tienes una forma de hablar muy cristiano, que muchas personas cristianas pueden entender lo que estás diciendo y se resuena como, oh, sí, 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 tiene sentido, muy tradicional. Pero después tú dices otras cosas en el mismo lenguaje de la iglesia y todo, que son como que se explota la mente de muchas personas. Entonces yo te voy a decir unas cosas, una cosa que tú me dijiste, por ejemplo, que me encantaría que tú explicaras. Por ejemplo, tú me dijiste, Jesús no murió por nuestros pecados. Y es como, Alvarite, cuéntanos un poquito de eso. ¿Por qué no estás de acuerdo con la idea de que Jesús murió por nuestros pecados? ¿Y cuál es la alternativa? Porque siempre podemos desconstruir, pero yo sé que tú también construyes al otro lado una esperanza y unas buenas nuevas mucho mejor de lo que estamos rendiendo cuando decidimos no seguir la supremacía cristiana y el capitalismo y todo eso. Cuéntanos. Sí, pues yo creo que una de las cosas que creo que como persona cristiana, porque me afirmo creyente, me afirmo una persona cristiana, me gusta empujar las barreras del cristianismo, ¿verdad? Esos marcos como este en el que estamos en este momento, me gusta llevarlos exacto. Me gusta llevarlos al límite como teólogo, ¿verdad? Y yo como teólogo, como una persona creyente, como una persona que ama a Jesús, como una persona que creció en la iglesia también, creo que hay que empujar esos bordes, porque en el momento en el que nosotros queremos hacer encajar la divinidad en una caja tan pequeñita como una afirmación de fe, como la de los concilios de Nicea, la afirmación del credo de los apóstoles, ese ya no es Dios, esa ya no es la divinidad en la que creemos. Entonces, y un Dios yo creo frágil, ¿verdad? Es como tan frágil como el patriarcado, tan frágil como la masculinidad hegemónica, no se puede cuestionar. Entonces creo que una de las cosas que en mi experiencia cristiana, en mi vida de fe, yo he tenido que en esta relación de amor a la que Jesús me invitó a vivir a mí, un día Jesús a mí me susurró al oído y me dijo, huye conmigo. Y me hizo la invitación más loca, la invitación que ningún hombre jamás, nunca me había hecho, como él. Huye conmigo y te voy a dar una vida digna de ser vivida. Huye conmigo y vamos a transformar al mundo. Entonces creo que en ese entendimiento de a dónde es mi relación con Jesús y entender qué fue lo que Jesús hizo en realidad por nosotros. Creo que eso desafía los límites de la teología tradicional. Entender en realidad, y creo que esto, yo siempre digo cuando hablo de estas cosas, está bien creer que el arca de Noé de verdad existió y que era un barco donde metieron todos los animales cuando tenemos 5 años y estamos en la escuela y nos ponen a pintar los animalitos, pero no podemos ser adultos y no tener una fe adulta. Yo con el tiempo, a partir no solamente de lo que estudié, sino que también de mi experiencia personal cristiana, entendí que Jesús no había muerto por mis pecados. Yo entendí que en el sentido más profundo de que Jesús es la divinidad revelada en su plenitud para con nosotros, Jesús vino y descendió y se unió a nosotros, número uno, para darle dignidad a la condición humana, para hacernos entender que en nuestro cuerpo, que en nuestra sexualidad, en cada una de las sensaciones, emociones, en cada uno de los orgasmos de nuestro cuerpo, no hay absolutamente nada malo. Amén. Jesús vino y nos vino a hacer a nosotros, a enseñarnos el verdadero rostro de Dios. Y nos enseñó en plenitud desde el pesebre hasta su gloriosísima resurrección. Que Dios en realidad no estaba en el negocio de llevarle la cuenta de los pecados a nadie. Jesús nos demostró que venía a ser que venía a enseñarnos a ser como ser una nueva humanidad, a enseñarnos y a revelarnos el verdadero sueño de Dios para nosotros, a que todos estos espejismos de Dios, y esto nos pase, yo quiero invitar a todas las personas que nos escuchan, que nos sintonizan, que están con nosotros hoy, a que se piensen en realidad cuál es su propia experiencia de la divinidad. Porque yo, a pesar de que he sido víctima de discursos de odio, a pesar de que yo fui una víctima de la violencia espiritual y religiosa,
en mi corazón yo sabía que Dios me amaba, yo podía sentir, y yo decía, aquí hay un problema serio, porque lo que la iglesia dice no tiene lógica, no hay una congruencia entre mi experiencia de la divinidad. Aquí debe haber algo malo, algo está mal en este caso, pensaba yo, ¿verdad? Y en darme este cuenta, caso de esta orientación de algo está malo aquí, yo creo que muchísima gente, mucha gente tiene este pensamiento, por lo menos que pasa por ahí, pero tenemos tanto miedo de tener dudas, de tener preguntas y de preguntar las preguntas que tenemos, que no seguimos los pasos siguientes y solo como nos silenciamos porque no nos tenemos suficiente confianza para preguntar, pero ¿por qué? O ese no tiene coherencia o ese no tiene, como no tiene sentido porque es así o no es mi experiencia. Entonces, eso es algo muy importante para mencionar, ¿verdad? Que lo que tú hablas de una espiritualidad adulta es también de entender que hay un paso donde uno tiene que cuestionar, uno tiene que preguntar, uno tiene que tener dudas porque así aprendemos más, ¿verdad? totalmente. Y eso esa búsqueda me llevó a mí a lo que yo llamo a un cristianismo consciente. Yo entendí que la resurrección de Jesús para mí, para todas las personas creyentes, es el despertar a una nueva conciencia, porque una nueva creación, el reino de Dios, la construcción del sueño de Dios en nuestra realidad, nace de una nueva manera de ver el mundo, nace de una nueva manera de entender nuestro lugar en la historia de la creación, en la historia de la salvación, de darnos cuenta en realidad de que, número uno, Jesús no murió por nuestros pecados. Jesús fue asesinado por el sistema religioso, político de su tiempo. Jesús fue una víctima de violencia religiosa y espiritual. Jesús fue asesinado. Y del imperio, exacto. Llámale como tú quieras, yo le llamo capitalismo, ¿verdad? En nuestro tiempo ya eso ha cambiado y ahora nosotros le llamamos el necrocapitalismo, ¿verdad? Los sistemas de poder y opresión que funcionan en nuestras realidades. Entonces Jesús fue asesinado por eso, pero Jesús nos demostró que la venganza no es lo que está oculto en el corazón de Dios, sino el amor, la nueva humanidad, una nueva creación, la inspiración para construir un nuevo mundo. La inspiración de creer, de repensarnos la dignidad humana del cuerpo, de las experiencias de la vida de las personas. Y eso es lo que Jesús nos enseñó. Sí, yo no sé en qué Jesús cree la gente, y te voy a decir una cosa última, esa me ha pasado últimamente bastante, que yo me he puesto a pensar, yo creo que en realidad yo sí no creo en el mismo Dios, ni tampoco conozco el mismo Jesús que toda la gente, porque hay una gente que tienen una teodicea un poco complicada, ¿verdad? La gente tiene como visiones arraigadas en estos mecanismos de opresión histórica. Y yo les puedo decir que Dios es una víctima, Dios está encarcelado también, está enjaulado en la supremacía cristiana. Amén. Sí, yo iba a juntar porque yo también tengo la misma idea de Jesús. Y también como para mí conecta con esa idea que lo espiritual también es político, porque no podemos pensarnos como cristianos y no tener una postura contra el imperio, reconociendo que nuestro Cristo fue asesinado por el Estado romano, por el imperialismo, que sigue mucha gente en esas cruces, ¿verdad? Entonces, para mí también la resurrección estoy totalmente de acuerdo, porque para mí, por lo menos, me da esperanza de que la muerte no es el final del cuento, ¿verdad? Y también me da una idea de que puedo tener en los extremos de casos en donde no podemos encontrar esperanza, que Dios nos da la respuesta que sí podemos tener esperanza, porque lo malo, lo peor de nosotros como seres humanos que abusan, que matan, que eso no es el final de la historia, que podemos confiar y creer, aunque cuando no hay esperanza dentro de nosotros en tal momento, podemos ver el ejemplo de Jesús y desde ahí saber, tal vez no en mi vida, tal vez no en la de mi hija, pero seguimos marchando porque sabemos que al final de las cuentas Dios está con nosotros, ¿no? Así es. Y creo que también que es de darnos cuenta en realidad
Y yo creo que eso pasa también por demoler esta construcción y hablando contextualmente, esta visión tradicional del cristianismo, que más que todo en América Latina hemos heredado del movimiento evangélico del siglo XX, ¿verdad? Que surgió como una estrategia política para geopolítica de los Estados Unidos, del imperio, ¿verdad? De Babilonia la Grande, de la Babilonia de nuestro siglo, de nuestra era, Amén. de nuestra generación, para, para quitarle ese componente político a la fe. En el político en el sentido más Ajá. amplio, no hablo de política partidaria, sino en Exacto. el sentido político de la transformación de la realidad. Se nos ha querido engañar diciéndonos que es aquellos coritos, ¿verdad? Así, más allá del sol, más allá del sol. ¿Verdad? Que aunque en esta vida nosotros suframos violencia, opresión, no tenemos que preocuparnos por esta realidad presente, ¿verdad? Porque la transformación, el paraíso, y yo tengo serios problemas con esa concepción de paraíso, está más allá del sol, ¿verdad? Que aquí solo tenemos que agachar la cara. Yo creo que esa es y esa instrumentalización, ¿verdad? Como cristianos debemos de dar la otra mejilla cuando se nos niega el acceso a la educación, cuando se nos niega el acceso a la salud, cuando las políticas públicas están manipuladas por las instituciones religiosas para favorecer a los grupos de poder y se niega Ujú. la dignidad de ciertos grupos de personas. Eso no fue lo que Jesús nos enseñó. Desmond Tutu, ex arzobispo de la ciudad de Cabo y campeón de los derechos humanos, decía, yo no sé qué Biblia lee la gente cuando dice que el cristianismo no es política, porque la mía es completa desde la página 1. Entonces yo creo firmemente como el arzobispo Tutu. Amén, amén. Sí, y como tú dijiste, ¿verdad? Es intencional. No es por casualidad que perdimos la parte política. Es construido dentro de la tela de la supremacía cristiana para no permitirnos cuestionarnos. Y otra cosa que tú siempre dices que quiero poner en la mesa para discusión también es, incluso acá tú hablaste que Dios honró la humanidad que es muestra de que merecemos respeto, dignidad, vidas plenas, que eso es el plan de Dios. Y entonces todo lo que va al contrario no debe ser parte de algo que aceptamos como personas cristianas, ¿no? Sí, creo que, bueno, es un principio que está entretejido profundamente en, 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 en nuestra teología cristiana, ¿verdad? Porque nosotros creemos que los seres humanos fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Ese principio del imago Dei que habita en todas las personas, por un lado, ¿verdad? Entonces, es decir, que esa dignidad, esa característica de Dios, esa eternidad, esa manera, habita en los seres humanos, habita en nuestra humanidad, ¿verdad? Y yo creo que es un principio que nosotros debemos pensar. Ahora, Jesús nos vino a poner y nos enseñó, y Jesús, como era un radical, ¿verdad? Como decía aquel corito de antes, Señor, hazme un radical, como el águila volar. Jesús era un radical y Jesús nos vino a decir, des en cuenta en realidad que el mandato, ¿verdad? El sueño de Dios para nosotros no es que cumplan la ley, es que se amen Mm, a ustedes mm, mismos, a los demás, a las demás, a los demás y a Dios por sobre todas las cosas. Entonces la verdad última es el amor y dentro del amor no cabe la idea de pensar que una persona no es mm. digna. No cabe la idea de pensar de que una experiencia humana no es digna. Llámese Incluyendo a nosotros mismos, ¿verdad? exactamente. El amor comienza por nosotras mismas, ¿verdad? Ujú. Y si no, y aquí es donde creo que en mi tiempo de trabajar con personas que han sido víctimas de violencia religiosa y espiritual y pasándome por mi propio cuerpo, también creo que el autoconcepto, la autoimagen, la proyección de la vida y de la trascendencia de las personas LGBTIQ y no, quizás no solamente de las personas LGBTIQ, es muy afectada por la violencia religiosa. Y creo que esta teología mala que nos mata y nos lleva y nos mata no solo físicamente, porque por supuesto, ¿verdad? Los prejuicios religiosos, los discursos de odio sustentan
¿verdad? Y alimentan la violencia homofóbica, la violencia transfóbica. Pero también hay una violencia, una muerte ontológica que sufrimos las personas LGBTIQ. Esas niñas, esos niños cuando estamos en las bancas de la iglesia, esas niñas que están ahí, que no saben reconocerse, que están en la búsqueda de su propia identidad, se les niega reconocerse como hijas de Dios, como su creación perfecta y maravillosa. Y eso es violencia. Yo creo que todos debemos pasar y recibir esa sanidad que viene y se construye el autoconcepto, el amor propio, para poder amar a las demás personas, para después amar al mundo, a la creación entera y después amarnos, ¿verdad? Y que el sueño, la pesadilla que vivimos deje de ser y el sueño de Dios empiece a ser una realidad. Sí, y me gustaría preguntarte, pues me gustaría escuchar un ejemplo, si puedes, porque muchas veces la gente entiende Dios es amor, e incluso nosotros entendemos que a veces personas muy cercanas nos dicen cosas y piensan que son haciendo lo correcto porque nos aman, que no sé qué, o que el Estado está protegiendo la familia, ¿qué significa eso? Me explico, pero me encanta tu cara. Pero estoy como en el contexto salvadoreño. Cuéntanos un poquito de una experiencia o de algo así que ayuda a las personas fuera de tu contexto a entender cómo es esta violencia religiosa y supremacía cristiana, cómo funciona que llega a dañar a las personas o matar con esa mala teología que mata. ¿Nos puede dar un ejemplo? Sí, claro, por supuesto. Creo que la mala teología mata, ¿verdad? Como siempre decimos, ¿verdad? Y estamos pendientes de las camisetas. La mala teología mata. Por favor. Así es. La mala teología mata. Y creo que mata, como te decía, en dos dimensiones. En una dimensión que es en el espacio, en la esfera privada de la vida de las personas, cuando se usa para esgrimar juicio y condena en contra de las personas. Cuando se le empieza a decir a las personas que por algo que no eligió, que por algo que las orientaciones sexuales no heterosexuales son un don de Dios. Yo por eso siempre he dicho, yo soy LGBTIQ para la honra y para la gloria de Dios, porque Dios me dio mi orientación sexual con un propósito maravilloso, y yo celebro ser una persona LGBTIQ. Y cuando una persona siempre me dice, yo soy como mi familia, que no sé qué, o sí, porque muchas veces hay más de una persona dentro de la familia, y yo siempre digo, doble vencida a tu familia, y es como un shock, y por ese mismo ¿cómo? Porque nunca nos dicen, tú también eres queer o trans, qué bendición Dios nos dio, ¿verdad? Así es, entonces yo sí creo en eso, y creo que esa primera violencia en el ambiente privado de la vida, cuando yo empiezo a pensar menos de mí, cuando yo empiezo a creer que soy quien el mundo dice que soy, cuando en realidad yo soy quien Dios dice que soy, ¿verdad? Esa creo que es la primera parte. Y la otra violencia religiosa que se sustenta, que sustenta son los mecanismos de opresión, la violencia sistémica. Cuando se niega el matrimonio igualitario, cuando se niega el derecho de las personas trans, por ejemplo, aquí en El Salvador, ¿verdad? Que la gente dice, la gente piensa que en América Latina nuestra lucha es por el matrimonio igualitario, y quizás sí, pero en realidad creo que la primera trinchera de lucha ha sido para nosotros el derecho a la identidad de las personas trans, ¿verdad? Amén. Porque tu nombre es tu identidad, es quienes somos. Total. ¿Verdad? Y no existir legalmente te lleva a una catástrofe de negación de derechos humanos, de derechos civiles, de derecho y acceso a servicios esenciales para la vida. Entonces, ahí es donde yo creo que de esas dos maneras es como en América Latina nosotros experimentamos, más que todo en el contexto centroamericano. En Belice, por ejemplo, fue hasta el año 2016, si mal no recuerdo, que se despenalizó las relaciones consensuadas entre personas del mismo sexo adultas. Entonces, y todas estas leyes se conocían como la ley de la sodomía, ¿verdad? Ajá. Que es un uso mal empleado para todo esto, que es una herencia colonial
¿verdad? Y creo que este colonialismo y el neocolonialismo de esta ideología de género binaria, heteropatriarcal, hegemónica, que se quiere imponer sobre nosotros, es una teología de muerte. Es un sistema de opresión de muerte. Yo siempre digo, la ideología de género de verdad existe y se llama heteropatriarcado hegemónico. Se llama hegemonía heteropatriarcal porque nos quieren obligar a entender un mundo diverso en dos colores, en blanco y negro, cuando en realidad nunca es así. Así es cuando nunca jamás ha sido así. Nunca. Entonces cuando Dios no creó en blanco y negro, ¿verdad? Cuando la realidad vino a ser de la mente y el corazón de Dios. Entonces esa es la ideología de género la que debemos tenerle miedo, ¿verdad? De esa, yo siempre les digo, y me encanta que me inviten a hablar con gente fundamentalista, con gente de campañas como no te metas con mis hijos, con gente de campañas como la familia El Diseño Original, porque yo les digo exactamente eso. Ustedes no se dan cuenta y ustedes están siendo víctimas de una ideología de género nociva que está matándoles, que les pasa una factura a los hombres y mujeres heterosexuales también, que les está arrancando un pedazo de su vida. Y hay tantas formas de caminar desde ahí, pero quiero regresar un momentito porque creo que valdría la pena hacer la conexión, ¿verdad? Esas leyes de sodomía que viene de una ideología teológico de supremacía cristiana colonialista. Entonces, mientras estamos aquí, y tal vez hay personas acá que escuchan Sodoma y Gomorra y piensan, sí, ahí está la condenación de Dios, que por eso yo voy al infierno, por eso estoy mal en mi orientación sexual. Entonces, hablemos un poquito de Sodoma y Gomorra, porque en Soulforce tenemos todo un librito que explica, pero cuéntanos tú, mientras estamos aquí en Teología Sin Vergüenza, ¿Sodoma y Gomorra es la condenación de las personas homosexuales? Fíjate que creo que es una pregunta excelente y me encanta que la hagas porque creo que uno de los primeros desafíos que yo encontré como cristiano para compartir con otras personas LGBTIQ fueron las preguntas acerca de qué dice la Biblia acerca de las personas LGBT, ¿verdad? Sí. Porque desgraciadamente, ¿verdad? Se ha hecho esta manipulación, me gusta esa definición tuya, muy propia tuya, decir, esta relación parasitaria que extrae el texto sagrado de una religión como el cristianismo para convertirlo en un arma en contra de un grupo de personas. Entonces creo que en ese sentido... ¡Lo tienes perfecto! Claro, por supuesto. Entonces, creo que la pregunta que debemos hacernos es qué dice la Biblia en realidad acerca de las personas LGBTIQ. Por favor. Porque estamos en la Biblia, estamos allí, pero no en los pasajes donde dicen que estamos. Sí. ¿Verdad? Entonces, nosotros desde 2009, nosotros hemos venido trabajando como Libres en Cristo, un curso que se llama Porque en Cristo somos libres, donde abordamos esta deconstrucción y vamos a los textos originales, abordamos la perspectiva histórica. Pero yo quiero decirte que en Ezequiel 16, 49 y 50 nos dice a nosotros cuál fue el verdadero pecado de Sodoma. Ahora bien, este texto de la historia de Sodoma y Gomorra sí nos advierte de que cuando nosotros usamos la sexualidad, y esto es bien interesante, porque el capitalismo nos ha enseñado a nosotros a utilizar el sexo como una moneda de intercambio, nos ha convertido del cuerpo de las mujeres en un medio de explotación, de la sexualidad de los hombres, de todas las personas. Y aquí es donde nosotros tenemos la advertencia que Sodoma nos hace es no utilicen su cuerpo y su sexualidad para ejercer violencia sobre otras personas. Pero eso no tiene nada que ver con ser LGBTIQ o no. Eso no tiene nada que ver con nuestra orientación sexual, ¿verdad? Porque hay personas que ejercen violencia sexual y abuso sexual que son heterosexuales. Total. ¿Verdad? Entonces creo que esa es una cosa que debemos considerar. Pero si ustedes en realidad, a quienes nos ven, usted quiere saber cuál fue el verdadero pecado de Sodoma, busque Ezequiel, capítulo 16, versículos 49 y 50. Tarea.
Tarea. Tarea. Porque sí creo, por ejemplo, que Sodoma y Gomorra, esa historia tenía una relevancia política en este momento. Cómo tratamos a los inmigrantes, la xenofobia, cómo utilizamos nuestros cuerpos como en fuerza, en una forma forzada sobre los cuerpos y las vidas de otras personas. Yo creo que, porque mucha gente quiere descargarlo como, no, la Biblia no importa, y que lo descarga de todo, y está bien, es necesario para unas personas por su propia espiritualidad, y no todas las personas somos cristianas y todo lo demás. Y al mismo tiempo de decir que no es relevante, como sí de homosexualidad, pero es irrelevante, no es cierto, porque la Biblia sí tiene algo importantísimo de enseñarnos con esta historia de Sodoma y Gomorra. No es sobre los cuerpos y el amor, el consentimiento entre personas adultas del mismo género, sexo, etcétera, pero sí tiene una relevancia súper, súper importante. Sí, creo firmemente, y yo siempre lo digo, a mí me encanta tener relación con personas que no practican la fe cristiana. Siempre he creído yo que las personas, mis mejores amigos, creo yo, en la vida han sido personas ateas. En mi comunidad de fe tenemos mi querida Nubia Lazo, que es sacerdote de la tradición wicana, de la tradición correliana nativista, y creo que es en la diversidad religiosa, cuando aprendemos a convivir con otras religiones, con otras maneras de pensar, es que nosotros podemos empezar a cuestionar y a tener una fe más madura, ¿verdad? Porque yo personalmente soy cristiana, ¿verdad? Y he escogido el cristianismo como mi trinchera, ¿verdad? Porque yo sé que la supremacía cristiana está construida sobre ese cristianismo cultural, hegemónico, ¿verdad? Entonces, abriendo el espacio, ampliando la mesa de Jesús para que otras personas se puedan sentar, y las personas que no conocen a Jesús, las personas que no creen en Jesús, que también son bienvenidas, porque la divinidad está expresada en todo lo que existe, ¿verdad? Sí. Y podemos experimentar y podemos recibir bendición, si lo quieres ver así, de todas esas cosas. Entonces, creo que el cristianismo es mi trinchera. Y pues tú y yo me siento como tú eres mi hermana muy cercana, porque siempre nos ve, como yo estoy de acuerdo que me enseñaron el cristianismo como la forma de nombrar a Dios, de reconocer a Dios. No significa que es lo correcto o lo único, solamente significa que es mío, entonces nadie me va a quitarlo ni robarlo por mi identidad de género, por mi sexo, por mis actividades sexuales, es mío, porque así me enseñaron, aunque era colonista, yo sigo contra el colonialismo que seguimos hasta hoy en día, pero es mi idioma nativa para nombrar a Dios, y me enoja, como me da una ira que robaron a esa divinidad y ese Dios y este amor que yo sé que es real, es más real que tú y yo aquí estamos hablando, y que se usan para dañar, matar, causar daño, quitar humanidad, dignidad, derechos, etc. Entonces yo te veo como una persona, mi hermana ahí, como eso es nuestra trinchera y vamos a lucharlo hasta el final. Y no tiene que todo el mundo ser cristiano, pero lo que estamos hablando es contra una cosa que no es el cristianismo, es la robada de la divinidad, ¿verdad? Así es, debemos liberar a la divinidad del secuestro que las religiones hegemónicas han hecho, particularmente el cristianismo. El cristianismo ha puesto a la divinidad en una jaula, y Jesús vino a mostrarnos el verdadero rostro de la divinidad y enseñarnos eso, pues que en nuestra humanidad, en nuestra experiencia humana, en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, en lo más profundo, podemos encontrar a la divinidad también. Yo creo que esa es una de las enseñanzas más grandes de Jesús, el Cristo de Dios. Sí, y las personas cristianas debemos ser las personas más enojadas que nuestra divinidad se rompió, ¿verdad? Siempre cuando las personas cristianas son tan defensivas y no quieren escuchar nada y no quieren cuestionar nada y no quieren discutir nada, para mí es como, pero de todas las personas, ¿quién más debe importar
que Dios está secuestrado que nosotros, los cristianos que siguen esta divinidad. Eso no entiendo muy bien, es parte de ese proceso de madurez que creo que estás hablando tú. Totalmente, pero eso es una instrumentalización de las iglesias hegemónicas. A las iglesias no les importa que la gente cuestione las enseñanzas de ellos. Las iglesias nunca van, las iglesias tradicionales y hegemónicas nunca van a promover que la gente cuestione su fe. Existe este pensamiento tribal que el cristianismo tradicional, este conflicto, ¿verdad? Que existe. Muchas veces las personas piensan que ser cristiano o ser cristiana es pertenecer a una denominación cristiana que comulgue más con sus valores o esto, pero las enseñanzas de Jesús van más allá de eso. Pero este pensamiento tribalista que todavía experimentamos en gran parte en violencia nos sigue diciendo que los católicos romanos no son cristianos, nos vive diciendo que no hay salvación fuera de las 4 paredes de esa iglesia, de esta congregación, nos viene diciendo que si tratamos de buscar respuestas y de cuestionar la divinidad. Yo en eso me gusta mucho Pascal como teólogo, que él decía que la fe es un viaje y nosotros hay diferentes puertos en el cual nosotros vamos deteniéndonos para poder encontrar el final, al final de nuestro viaje, ¿verdad? La plenitud de la divinidad, pero la búsqueda es el viaje también. Yo siempre he pensado eso, que hay personas que deben de pasar un tiempo en una iglesia, otras en otras, quizá un tiempo en una religión, quizá en otra, para poder encontrar finalmente su propia experiencia auténtica de la divinidad. El movimiento de Jesús, ser un seguidor y seguidor de Jesús no es tener una franquicia, ¿verdad? De una institución, porque eso es capitalismo. Y yo creo que eso es lo que el capitalismo ha querido hacer de la iglesia, del movimiento de Jesús, de la comunidad de seguidoras y seguidores de Jesús. Y eso mata. Eso me hace pensar en Cantar de los Cántares, como esa jovencita, esa mujer que salga por la noche, que salga en la calle sola, que está buscando su amante, su deseo, su amor. Y eso es como me siento yo por Dios. Entonces si yo busco la divinidad entre el cuerpo de otra mujer, si yo encuentro Dios en la naturaleza y los árboles y los pájaros cantando, si yo encuentro Dios con agua caliente tomándome un té o hablando con otra persona o pasando tiempo con mi mascota, eso para mí es esta imagen de esa mujer que no importa que lo persiguen, que digan que no deben, que no es apropiada, que no es decente, que no sé qué. Ella está totalmente enfocada en su amor, su deseo, su placer para su divinidad y por ahí se va buscando, no importa las consecuencias porque es lo más importante en su vida y yo me identifico mucho con esa mujer. Sí, yo soy pastoreo de la comunidad de Magdala, que está el símbolo de la comunidad, y siempre en la fiesta de Santa María Magdalena, que es el 22 de julio, esta mujer que es tan importante para nuestras luchas, para nuestra reivindicación, esta mujer que fue difamada por la iglesia, que ha sido criticada, que fue invisibilizada, un liderazgo que fue ocultado de la historia del cristianismo. Anselmo de Canterbury en el medioevo escribió una frase sobre María Magdalena que a mí me encanta y dice: ¿cómo era el amor de esta mujer que sentía por su amado? ¿Cómo era el amor que esta mujer no tenía un momento de paz y sale en la madrugada a buscar el cuerpo de su amado para encontrarse finalmente con el resucitado? ¿Cómo era la angustia que esta mujer sentía de no estar con...? Y yo creo que, como decía Agustín también, que no es de mis favoritos, ¿verdad? Pero Agustín decía: nuestro corazón, nuestra alma no va a tener paz hasta que estemos en la plenitud tuya. Yo creo que esa es una búsqueda del sentido, de esa búsqueda, y yo creo que una de las cosas que es bien importante que yo he aprendido también es que a veces nos enfrascamos en buscar nuestra identidad espiritual, nos hemos enfrascado en buscar a Dios fuera de nosotros, ¿verdad? Y como un cristiano trinitario, yo puedo decir que Pentecostés es una fiesta especial.
Es una fiesta maravillosa porque ese gran misterio de la divinidad, la plenitud de la divinidad ya no estaba fuera de nosotros, Ajá, sino que vino a está dentro. morar dentro de nosotros, Mm. nos penetró. Uf, Hubo una penetración en nuestro ser, ¿verdad? amén. Como dice Juan de la Cruz, entróme por donde no lo supe, no sé por dónde entró a mí, pero la divinidad vino a nosotros. Y a Amén. veces nosotros queremos salir, yo quiero invitar a las personas que nos ven también a que empecemos a buscar esa divinidad dentro de nosotros. Mm, ¿Cómo amén. pretendemos encontrar a Dios si no nos hemos encontrado a nosotros mismos? ¿Cómo pretendemos encontrar la plenitud de la divinidad si no recibimos y amamos cada parte de nuestra propia identidad, incluyendo nuestra sexualidad? Ujú. Ok, casi llevamos 45 minutos, no puedo creerlo, pero quiero mover por lo menos una cosa más que quería conversar antes de que cerramos. Y esto es casi lo contrario de lo que acabamos de hablar por tanto tiempo. Porque por un lado hay mucha de nosotros, especialmente de nuestra comunidad, identidad de género, etcétera, que nos encontramos en la periferia y no tenemos los mismos privilegios y estamos luchando para que el mundo nos puede ver como parte de la semejanza de la divinidad y que nosotros también podemos disfrutar de una vida digna, plana, etcétera. Pero al otro lado es un concepto de que tú lo dijiste muy bien en otra conversación que tuvimos, de que la humanidad no es la cúspide de la creación. Eso es tu dicho esto. Entonces quería conversar, ok, somos súper especiales, somos semejanza de Dios, somos súper importantes, merecemos amor, vida sin vergüenza, etcétera. Pero al otro lado no somos tan especiales que podemos robarle el mundo, que estamos hablando de teología de animales. Entonces, uno me gustaría saber un poquito de tu teología de animales eh, y como a veces nos dicen, ah, no, pero los animales no tienen alma. Entonces, para muchas personas, nuestras mascotas son nuestros hijos, son nuestra familia, son lo que nos acompaña siempre, son muy importantes para nuestras familias elegidas. Entonces, quiero que, por favor, como pastore, que hables un poquito de cómo es esta para nosotros, esas personas, y en tu experiencia también con tus animales, y esa idea teológica de que el resto del mundo de la creación es para nuestro uso como si fuera herramienta basura en vez de otra forma. Cuéntenos. Sí, creo que tiene que ver y esta es una lección que he aprendido porque creo que una de las cosas que yo aprendí en la escuela dominical en la iglesia que siempre fueron de las más que más siempre me gustaron fue saber que Dios había creado había creado todo lo que existe y que Ujú, dentro de esas cosas que Dios creó los animales ujú, y me encanta pensar que los animales en su complejidad, y yo aquí siento decir, los seres humanos somos hermosos, todos los seres humanos somos bellísimos, somos, hay algo tan hermoso en la condición humana, en la manera en la que fuimos, en la manera en que fuimos plantados por Dios, por la divinidad y cómo hemos evolucionado y cómo hemos cambiado a través de los millones de años que hemos evolucionado. Creo que es maravilloso verlo. Pero cuando ujú. nosotros vemos la belleza de los animales, creo que no hay una manera en no pensar qué grande es la divinidad, qué grande es tu amor. Y yo creo que esa es una de las cosas que yo desde pequeñita en la escuela dominical me encantaba. Yo siempre he amado a los animales. Creo que siempre lo he dicho, hay animales que me caen mejor que muchas personas que conozco, De ¿verdad? acuerdo. Entonces, creo que una de las cosas que yo he tenido muchas pérdidas en mi vida, de verdad, he sufrido muchas cosas en mi vida, no solamente por mi activismo, sino no por mi trabajo como líder religioso, sino que también personales. Y creo que la pérdida más difícil que he experimentado en mi vida hasta el día de hoy fue haber perdido a mi amada Ela, que era mi náusea gigante, después de 15 años de compañerismo, de amor, y creo que
convivir con ella por todo este tiempo. Por 15 años, yo el día que finalmente la pusimos a dormir con mi gente querida, con la gente de mi comunidad de fe, con las personas que yo más cercanas a mí, en ese momento tan íntimo, creo que pude sentirme, si no con la divinidad, agradecida por dos cosas: por haberme dado cuenta que en la fragilidad, en la vulnerabilidad de un ser como un perro, como un gato, que puede ser un animal de compañía, podemos darnos cuenta de nuestra propia fragilidad, de nuestra propia necesidad. Y creo que cuando nosotros podemos convivir tan de cerca con otros seres vivientes, creo que nos podemos dar cuenta en realidad que no somos tan diferentes, que esta mentira del capitalismo, de que la creación está ahí para extraer sus recursos, para beneficiarnos de ella, de la creación misma, y convivir con los animales, con otras personas que son como nosotros, personas animales, no personas humanas, nos ayudan a darnos cuenta de que en realidad esta visión capitalista heteropatriarcal de que el hombre es el centro de la creación, es la cúspide de la creación, es una mentira más grande. De darnos cuenta de que somos parte de la creación, como lo son los árboles, que tienen siglos estando entre nosotros, tienen milenios, pienso en las secuoyas, ¿verdad? Y todos estos árboles milenarios, las ceibas en medio de la la selva de la Amazonía, los ríos, todos somos somos parte, somos igual. Yo me atrevería a decir que la vida de una ballena azul quizás es más importante que mi propia vida, que una tortuga galápagos. Creo que no sé, yo estaría dispuesto a dar mi vida por una tortuga galápagos, por darnos cuenta en realidad de que la equidad es un principio del reino de Dios, y que toda la creación es parte de ese reino de Dios. Y que es muestra de Dios, ¿verdad? Porque Pablo habla en Romanos de que es tu culpa si no conoces a Dios, porque Dios está a nuestro alrededor todo el tiempo en toda la creación. Entonces, para mí, yo tomo esas palabras muy en serio, aunque Pablo no es mi favorito, igual a Agustín, pero hablemos con Anderson y Anderson nos habló un poquito de Agustín, pero creo que es súper importante eso de reconocer que podemos ver a Dios en la creación. Y cuando vemos a la creación, a los animales y todo lo demás, encontramos que personas de diversos géneros, de personas diversas en nuestras orientaciones y prácticas sexuales, cabamos perfectamente bien dentro de este mundo diverso. Es solamente esta ideología de género que tú dijiste, que nos vende de un binario, que es lo que no está bien, es lo que no es real, que nos está vendido la supremacía cristiana. Y yo escucho mucho activistas indígenas diciendo personas no humanas, como una forma de hablar de nuestras primas, tíos, familia no humano, y nombrarlo así en vez de separar que somos más arriba que toda la creación. Sí, creo que también esta lucha, y yo creo que esto se mezcla muy bien con mi trabajo como activista por estas grandes líderes y lideresas ambientalistas como Berta Cáceres, por ejemplo, que han defendido la causa de la creación, la causa de la naturaleza, de defender los recursos naturales, no solo por cómo nos benefician como especie humana, sino que también por ese pensamiento de la equidad, de darnos cuenta de que somos parte del gran todo. Somos parte de esa gran creación, no somos lo mejor ni tampoco somos lo más grande, somos parte de algo más grande. Amén. Pues queremos mandarte y todas las comunidades de las Mantala, de Libres en Cristo, queremos mandarles muchas bendiciones, mucho amor desde Teología Sin Vergüenza y darte muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, porque hemos estado esperando este episodio por temporadas, ¿verdad? Sí, Albita, yo quiero agradecerte una vez más por invitarme en este compartir. Me gusta poder compartir con otras personas, y esto creo que es un trabajo muy grande que Soulforce está haciendo ahorita alrededor del continente. Creo que es importante que las personas
heterodivergentes, las personas que estamos fuera de la norma, que los cristianos y las cristianas que estamos tratando de construir un cristianismo diferente, tratando de construir comunidades de fe, esfuerzos basados en la fe desde el resto del continente, nos demos cuenta de que no estamos soles, porque por mucho tiempo yo me sentí así, me sentí como que no había nadie más que pensara como yo. Sí. Y creo que este trabajo de compartir nuestras experiencias, nuestras perspectivas, es maravilloso porque nos ayuda a construir una comunidad fraterna, Amén. ¿Verdad? Y por eso me encanta que se llame Mi Café con mi hermana, ¿verdad? Porque el común denominador en nuestra América Latina tan querida. Gracias por esta invitación para poder compartir no solamente lo que pienso, lo que siento y un poco de mi experiencia, sino también un café y mucho amor, una conversación centrada en el amor, ¿verdad? Ojalá que este espacio pueda servir para que otras personas también se inspiren a cuestionar su fe, otras personas se inspiren a construir algo nuevo y radical, que otras personas se inspiren a seguir en sus luchas por la dignidad, por el amor, porque ese es y por la vida sin vergüenza, ¿verdad? Y claro. Y hasta que la vergüenza, la culpa y el miedo no caigan, no podemos detenernos. Amén. Pues gracias a la audiencia por estar con nosotros en el episodio de hoy. Encuéntrenos en redes como @tiosinvergüenza y en casi todas las plataformas de podcast. No olvides de compartir tus ideas con nosotros usando el hashtag Las Sinvergüenzas o únete a nuestra lista de difusión en WhatsApp. Somos queer feministas sin vergüenza de tener fe. Somos teólogos sin vergüenza de ser activistas. En cada episodio encontrarás contenido teológico fuerte y rico, dulce y maduro como el mejor banano. ¿Se te antoja? Entonces sí, eres uno de nosotros. Chao. Un beso para todos. Bye. Bye.